Estamos en comunicación en este momento con el diputado Marcelo Pedrazas. Diputado, yo le agradezco mucho por esta comunicación. Luego de todo lo que ha sucedido en el fin de semana y que ha dejado muchas dudas de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Usted es uno de los apuntados por la directiva de Comunidad Ciudadana de ser quien votó por estos créditos, viabilizando los créditos y dejando de lado los proyectos de ley 073 y 075. ¿Qué pasó, diputado? Bienvenido. Buenos días, César. Buenos días a todos los que están en sintonía de la radio y programa. Gracias por la entrevista y por este espacio para poder dirigirme a quienes han votado por nosotros y han confiado en su momento en la Alianza Comunidad Ciudadana el 2019 y 2020. César, yo quiero primero hablar lo particular. Si me permite, yo me voy a dirigir directamente a responder su pregunta. Para mí lo que ha sucedido con Marcelo Pedrazas es una vendetta de Carlos Mesa y su entorno de vividores. Esto era una cuestión de tiempo porque yo he sido crítico con la alianza, con su conducta en la Asamblea Legislativa, con esa alianza, con esa posición pendular, ambigua de defender un día a Luis Arce, otro día a Evo Morales, pero sin un objetivo claro para la oposición. ¿Y por qué digo para la oposición? Porque también he sido crítico con esa conducta de que Comunidad Ciudadana responde solo a Carlos Mesa, olvidando que el 2019 y el 2020 mereció un voto útil por lo que representamos a todas las oposiciones del país, no solamente al pensamiento de Carlos Mesa y su grupo adultocéntrico cercano, que toma posiciones que son funcionales al movimiento al socialismo y que lo habíamos venido advirtiendo ya desde el anteaño pasado. Entonces ahora hacen esta lista donde involucran a otros colegas y al mero estilo del movimiento al socialismo te acusan sin pruebas, te denigran como persona porque lo que querían era justamente vengarse respecto a esta crítica que tenía. Me da lástima por los demás colegas también que se han visto afectados, no en esta oportunidad, sino en otras oportunidades, porque ya es una conducta recurrente de ellos. Y bueno, estas circunstancias que han terminado en una posición incluso de colegas de ya alejarse también de la alianza y estar en este campo del armado o los primeros avances en conformar una bancada ya al interior de la Asamblea que no le responda a la alianza. Diputado, ¿usted votó por los créditos? No, yo no voto por el MAS, no pacto por el MAS, es lo que les incomoda. Y de hecho he mostrado la votación, pero también tengo que explicarte, César, que yo no pertenezco a ningún chat dentro de Comunidad Ciudadana, que es la forma en una de las que he criticado también, que no puedes hacer política por Zoom, por chat o por Twitter. Y yo no tengo idea cuáles son sus mecanismos de control. Sin embargo, para justificar mi imagen en ese arte que sacaron el día viernes, recurren a que yo no hubiese enviado mi foto, pero yo no tengo por qué enviar la foto si no me la piden primero, segundo que si no soy parte de su organicidad. Sin embargo, sí he demostrado a la población que mi voto siempre va a ser consecuente con mis principios, con la defensa de la oposición, y en ese marco he votado en contra de todos los proyectos que son parte de este descalabro económico y que trata de oxigenar al gobierno en esta crisis que nos está llevando el movimiento al socialismo después de estos 17 años de despilfarro. Hablamos mucho del quiebre del movimiento al socialismo, pero en la oposición este quiebre ha sido mucho antes, diputado, porque tanto Comunidad Ciudadana como Creemos han mostrado estas fisuras prácticamente desde el inicio de la gestión. Yo le consulto a usted, ¿dónde se quebró Comunidad Ciudadana y por qué esto? Bueno, en un primer momento, cuando nosotros tomamos esta posición de alejamiento y luego otros colegas, era por la conducción, por esa oposición funcional, por esa gente que velaba intereses de caudillo y no de las oposiciones, y sobre todo la poca reflexión que tienen cuando uno plantea estructuralmente como opositor algunos temas para abordar que incomodan al presidente de la alianza. Ese yo creo que es el primer escenario. El segundo escenario se da cuando esa disconformidad que ya habíamos anunciado tiempo atrás va generando en otros colegas más cuestionamientos respecto ya a la conducta interna y al manejo interno de su propia alianza. Y a partir de ahí se generan nuevos escenarios donde hay unas disputas internas, por ejemplo, por hacerse de la jefatura de bancada, de algunas comisiones y comité que consideraban algunos colegas importantes, pero que se las reparten
dentro del entorno de Carlos Mesa y quienes son funcionales a las decisiones de esta directiva o de esta dirección nacional, que algún colega le ha llamado la oficialidad. Entonces estos colegas disconformes empiezan a disputarle el poder al interior de la alianza y terminan expulsándolos cuando esta alianza y este grupo adultocéntrico cercano a Carlos Mesa ve que podían perder el control de ciertos espacios al interior de la asamblea. Y es por eso que sale la primera lista de expulsados, también sin ninguna prueba, para minimizar su impacto en una elección que tenían este año. Entonces, esos dos momentos son, yo creo, los momentos más fuertes que recibe o golpes que reciben los que no estábamos de acuerdo, porque fuimos apartados de alguna forma, algunos, otros fueron expulsados, y este tercer momento que responde ya a un momento de total nerviosismo, porque la responsabilidad en el caso tan complejo de la aprobación de los créditos de ese acuerdo es directamente de los jefes de bancada de la Dirección Nacional y obviamente Carlos Mesa, y en esta situación de cuestionamiento y de pérdida de control de algunos colegas de oposición y obviamente vistas que apoyan al arcismo, aunque digan lo contrario, se van aprobando estos créditos y cometen el tercer error de sacar estas listas otra vez para ya así tratar de justificar, digamos, que no es su responsabilidad esa mala negociación. Y bueno, ya el cansancio de los colegas, se han envalentonado también otros, ya te muestran que Comunidad Ciudadana en su oficialidad termina siendo minoritario a los demás que somos cuestionados por distintas razones, pero que nos sentimos fuera de ese proyecto. Comunidad Ciudadana reclama los curules. ¿Esto debería ser así? ¿Deberían ustedes entregar los curules, diputado? Todo necesita siempre un debido proceso. Hay normativa que te plantea cómo una alianza política puede recuperar esos espacios, pero en el marco de la ley, ¿no? Lo que pasa es que Comunidad Ciudadana y este entorno está acostumbrado a criticar al MAS y son idénticos. Y te doy ejemplos. Hablan de los magistrados prorrogados y su jefe de bancada de diputados tiene pendiente una acción de amparo de cumplimiento por una elección donde no ha habido transparencia, por ejemplo. Comunidad Ciudadana critica al masismo porque supuestamente o ellos señalan de que el masismo siempre te acusa y te mete preso y después te dice que te defiendas. Ha hecho lo mismo con estas publicaciones. Comunidad Ciudadana critica al masismo porque dice que no escucha a las minorías y que se imponen siempre las mayorías. Y cuando vas a una reunión de ellos, bueno, cuando yo iba en su oportunidad, no te permitían que criterios diferentes puedan ser analizados, sino simplemente la mayoría ha votado y eso se hace. Entonces, eh, yo creo que tienen todo el derecho de hacerlo, pero si en lo que a mí me compete sería exigirles algo, que no lo voy a hacer porque estoy distanciado, me gustaría que primero procesen a quienes han firmado el acuerdo y de manera pública han puesto en evidencia su funcionalidad con el masismo en el tema de las elecciones judiciales, los créditos y la prórroga de mandato. Se habla mucho de la unidad en la oposición. Ya se trató con Carlos Mesa en la anterior elección, diputado. ¿Cómo podemos vislumbrar el 2025 si con esta alianza y también con la alianza de Creemos los problemas han aparecido prácticamente desde el inicio de gestión? ¿Cómo podemos pensar en una unidad más grande de cara al 2025? Bueno, ese es un tema estructural que se había criticado en su momento, ¿no? El tema de no tener con el tiempo necesario una conformación de una propuesta al país que no te haga llegar a última hora a la elección, como llegó Creemos y Comunidad Ciudadana a poner unos cuantos diputados y senadores sin disputarle realmente el poder al movimiento al socialismo, que es lo que tenemos que hacer como oposición. Entonces, lo que yo veo, César, es que el 2019 existe una crisis política, social en el país que deriva en la salida de Evo Morales y su renuncia. Ahora se ha trasladado una crisis política que está obviamente golpeando a todas las agrupaciones o partidos políticos que tienen representación, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, llámese el MAS, Comunidad Ciudadana, Creemos. Lo que considero que debería de suceder, y es lo que hay que analizar, es que hay que cambiar el paradigma, César. No te puedes unir para ganar, una frase muy socialista, muy de izquierda, ¿no? La unión hace la fuerza. Yo creo que en estos tiempos de modernidad, César, lo que más bien tiene que suceder es que quienes realmente le queremos ganar al movimiento al socialismo, quienes realmente queremos que este país cambie, se va a dar en torno a eso la unidad.
Y para esa circunstancia no tienes que buscar un caudillo, no tienes que buscar un político que ha estado 17, 20, 30 años en política y los últimos 16 perdiendo con el masismo. Lo que primero hay que hacer es una receta de qué vas a plantearle al país. De hecho, hay que plantear para mí la deconstrucción del Estado plurinacional, burocrático, corrupto, decadente, plantear una reforma dentro de la economía del país y lo que implican estas empresas deficitarias, impuestos, es que hay que darle una nueva propuesta. Y a partir de esa propuesta se encontrará el perfil del chef, por decirlo así, o el que venda la receta a la población y cohesione a toda esa oposición. Creo que por ahí en lo macro sería el primer análisis para tener un resultado distinto, porque si hacemos lo mismo que se ha hecho con estos políticos de siempre, vamos a terminar en los resultados de siempre. Hay una básica que dice que si haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. Entonces, creo que ese va a ser el debate, que debiera de ser el debate, este paradigma y este cambio, de que quienes queremos ganar seamos parte de esa unidad y no unirnos por unirnos para después no disputar un poder real al más sin esa convicción de ganar, como lo han hecho durante muchos años quienes han perdido las elecciones contra el movimiento al socialismo. Diputado, buen día. Yo le hago una consulta desde esta otra perspectiva, que creo que es el eje de... Hay miles de justificaciones para justificar, ¿sí? O sea, hay miles de detalles que, según entiendo, dentro de la visión suya en la alianza política, hay un cuestionamiento que no es de hoy a la forma de liderazgo y de comunidad ciudadana, en este caso directamente a Carlos Mesa. Pero vamos a la otra parte. En este momento hay una autoprórroga, en este momento ante el quiebre dentro del masismo, Arce Catacora está sin gobernabilidad. La economía está golpeando fuertemente la estabilidad del gobierno, se generan convulsiones sociales producto de esta grieta política en el movimiento al socialismo y estamos en un marco de alto riesgo instalando una dictadura a través del Tribunal Constitucional, que viene haciéndolo prácticamente y en forma sumamente evidente desde la validación de el famoso derecho humano. El tribunal ha sido absolutamente funcional y está autoprorrogado ahora por mandato del Ejecutivo. El jane de la cuestión no es la pelea de usted con Mesa. Esa le importa poco a la patria. Yo lo que le consulto es lo siguiente. ¿Por qué votó? ¿Cuál es la conciencia de patria, de transformación, de oposición al MAS para emitir el voto en favor de la viabilidad de los créditos? ¿Cuándo está en riesgo el cumplimiento de la Constitución y las libertades? Porque el único poder que no puede meter preso a cualquier boliviano es el Poder Judicial. Entonces la libertad está en riesgo. Por eso le hago la consulta con este contexto y espero su respuesta, diputado, volviéndole a reiterar el saludo. Buenos días, Gary. Gracias por la entrevista y la pregunta. Bueno, Gary, nosotros hemos sido conscientes con una votación que responde a lo que creemos que va a viabilizar el país y lo que no va a hacer. De hecho, si la votación podría yo explicarla una por una, daría sus razones, pero te puedo manejar en un ámbito general. Los primeros créditos y el primer crédito está vinculado al COVID, y COVID no hay en el país. Entonces, no puedes dar créditos para que sean gastados, vaya a saber, en burocracia, en campañas o en qué se iba a gastar lo que supuestamente se está prestando de algo que ya sucedió. Los otros créditos puedes tú conciencialmente votar conforme a lo que crees que va a aportar al país. Y eso ha hecho cada uno de los parlamentarios. Ahora, conciencialmente, ¿qué es lo que sucede? El masismo te pide que hagas una votación por un tema económico y mira tú cómo nos has respondido con relación a lo que tú planteabas de la elección judicial y sobre todo la prórroga de mandato. No hemos terminado tratando los dos proyectos de ley, han sido aplazados, ni siquiera enviados al Congreso Nacional como ha pedido el Senado, y ahí ves cómo el movimiento al socialismo mantiene esa posición de ahora generar una judicialización de la política, ya no para perseguir, sino para gobernar, porque necesita de un órgano que permita darle viabilidad a las posiciones políticas que tienen, pero que no están marcadas en mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. Estamos enfrascados en temas de deuda
que son básicamente para alimentar su burocracia. ¿Te imaginas si el planteamiento fuese reducción del Estado y su burocracia? No necesitarías ni siquiera algunos créditos. Si recuperarías los más de $1.000 millones que ha perdido el gobierno de Evo Morales y el más producto de la nacionalización en los tribunales arbitrales y les cobras a cada uno de los que está involucrados en ese tema, no necesitarías créditos. Es decir, no vas a entrar a decir no porque es no, pero tampoco te pueden obligar a que digas tú lo que quiere una sola persona cuando el tema en este país es más complejo y merece, como tú dices, un análisis. No vas a irte a oponer por oponer, pero tienes que ir a justificar lo que estás haciendo y eso es consecuencia. En el caso, por ejemplo, particular, habían créditos que beneficiaban al área rural, en el departamento de Chuquisaca y de otros. Ese amedrentamiento que hace Comunidad Ciudadana, ¿tú crees que permite que alguien pueda debatir ese proyecto y pueda tal vez tener fundamentos para apoyar ciertas políticas que van a beneficiar a la población, pero en el marco de la oposición y en el control y en la fiscalización que tenemos como abogados, como Ahora, diputados? Yo no creo. dentro de la negociación política, ustedes tenían una palanca de negociación que era el trancar los créditos para que se cese la autoprórroga y se viabilice el tema de la elección judicial, ¿sí? Y eso es recuperar el derecho. Lamentándolo mucho en un momento como en el que vivimos tan delicado, donde la democracia, que es lo más preciado, y las libertades de los ciudadanos están en juego, los créditos, en comparación a esto que es intangible, pero que es vital para poder existir, es nada. En ese marco, diputado, le vuelvo a hacer la consulta. Hoy que cambió el escenario, que los créditos fueron aprobados, ¿ustedes creen que van a tratar la autoprórroga? No, hay una decisión. Usted en su experiencia política y en esta convivencia con el movimiento al socialismo, ¿usted cree que después de haber perdido la palanca de negociación producto de los votos de ustedes, ahora van a poder ustedes volver a introducir el tema de la autoprórroga y poder generar que se acabe la autoprórroga? Yo lo veo muy difícil. Entonces, ¿por qué votó? Yo lo veo muy difícil que se esté en ese escenario. Yo he hecho una votación y soy consciente de lo que he votado, he mostrado los votos que yo considero que debían ir por un no. Pienso que aquí el error fundamental fue la negociación, como tú dices, ¿no? Una negociación ambigua, poco clara. No tienes que hacer en política documentos tan engorrosos. Por eso yo decía que había una funcionalidad, porque de alguna forma en ese documento, y te lo digo y si me permites un segundo para hacer un parangón. Claro que sí. Cuando uno como abogado redacta un contrato y las partes no quieren cumplir, tú vas a un juez. Y el juez interpreta cada una de esas cláusulas que son ambiguas, ¿verdad? Cuando no encuentra una respuesta, el juez lo que usa es lo que se llama la voluntad de las partes para la suscripción de ese contrato y a partir de ahí destraba esa situación compleja que puedan tener dos personas. Si trasladas ese escenario a la negociación y al acuerdo mismo, para mí, sin entrar a la letra muerta, vas a la común intención de las partes y la común intención de las partes era mantener la prórroga. Entonces, cuando te obligan a hacer una votación o te cuestiona un grupo cercano a Carlos Mesa y otro grupito ahí me detengo. Es decir, usted dice que tanto, vamos a poner, oposición lo vamos a meter a los evistas aquí también, oposición versus arcismo, ¿estaban de acuerdo en mantener la prórroga en el fondo? Sí. Por eso era nuestro cuestionamiento, porque como tú bien señalas, tenías una posibilidad cierta de generar la salida de estos magistrados a partir de la necesidad de los créditos, ¿verdad? Pero si haces una mala negociación y terminas sumiendo tu posición a las decisiones del arcismo de tratar primero los créditos, entonces nunca fuiste con una real convicción de generar una salida de estos magistrados. Y es ahí donde empieza nuestra crítica y termina en esto bochornoso acto de peleas la semana pasada entre colegas parlamentarios porque no había una claridad en los contenidos que se habían emitido en ese acuerdo. Es más, ni siquiera estaban los que firmaron para siquiera pelear en la Cámara de Diputados sus razones para tratar primero las 73 y las 75. Entonces, ese es el escenario fatídico que tiene Comunidad Ciudadana y este grupo que solitos, y digo así, solitos, se definen quiénes se representan para ir a este tipo de acuerdos o participar de estas reuniones y luego terminan generando este caos y esta crisis
y después salen a exigir que no votes por los créditos, digamos, ¿no? Para deslindar la responsabilidad cuando la responsabilidad se inicia en esa mala negociación que termina con una victoria del arcismo, pero que también hay que decirlo acá, como bien señalas tú, hay parte del levismo comprometido en esto, no es que el levismo está peleado porque sí, por eso se hacen esas votaciones en escrutinio y no de manera transparente y pública. De pronto no es el tema de fondo si votaste sí o no, yo estoy de acuerdo contigo, porque cada uno tiene que ir a fundamentar su voto y hay circunstancias que están complejas entre lo que implica la economía y la justicia para el gobierno. Pero yo te hago una pregunta incluso, y perdón, hago una pregunta más atrás. ¿Era necesaria que la oposición participe de ese acuerdo cuando el movimiento al socialismo evista estaba buscando oxígeno con la ley de la elección judicial porque se le iban a ir los bloqueos? ¿Era necesario que participe la oposición cuando el arcismo quería solucionar el tema para imponer que son más fuertes al levismo y llamar a la elección judicial? ¿La elección judicial será producto de un acuerdo o de una necesidad circunstancial por la que yo todavía digo que no se va a llevar a cabo? Porque creo que simplemente ha sido otro momento de negociación para el beneficio del arcismo, destrabar sus bloqueos para el beneficio del levismo. Por eso te digo que es una oposición pendular la que dirige Carlos Mesa. Un día con el Evo, otro día con el Arce, pero sin un objetivo claro para la población, para los bolivianos y para la representación de las demás oposiciones que hay en el país. ¿Y Marcelo Pedraza, con quién está? Yo entiendo, Gary, que he sido elegido en Chuquisaca y en Sucre por la oposición, y eso implica las oposiciones, porque ha habido un voto útil. Yo no le respondo a Carlos Mesa o a su entorno cercano para defender los intereses de Carlos Mesa o de un proyecto que ya nació muerto. Aquí hay que empezar a hablar de las oposiciones, pero oposiciones propositivas. Entiendo su pregunta cuando me dice cuál es la relación de decir no, no, no a todo si estamos viviendo un momento crítico y los créditos son necesarios para algunos sectores. Pero si de pronto la pelea es votaste o no votaste, bueno, pues entonces hay que responder de la misma forma en lo político. Pero nosotros hemos sido reflexivos, críticos, coherentes y consecuentes con nuestras votaciones, producto de ese análisis que usted hace. Diputado, yo le agradezco de mi parte, nada, muy amable por la explicación. César. Sí, yo solamente, diputado, le consulto, y de aquí en adelante, ¿cómo va a funcionar la oposición con estos quiebres que ya son prácticamente públicos, que se saben, se va a formar otra bancada? ¿Qué va a pasar con la oposición? Bueno, César, yo creo que va a pasar lo que ha pasado siempre cuando estos grupos paternalistas y que están siempre en política toman la conducción. No es la primera vez que hay una ruptura de una alianza, porque como es una alianza, no es una cuestionada ni una oposición que ha llegado trabajada desde hace mucho tiempo atrás con mucha coherencia e ideología que mantenga una línea política. Para mí va a pasar lo que has visto antes, lo has visto con el UN, lo has visto con el partido de Tuto en su momento, cada uno va a tomar una posición distinta, no haya una cohesión y bueno, este nuevo grupo que se están armando habrá que tener mucho cuidado de ver también quiénes lo quieren componer, cuál es su visión sobre todo y qué podemos hacer desde ahí. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. No, a ti gracias César, un saludo a Gary también, que tengan una excelente semana, un abrazo y gracias por la oportunidad de poder explicar lo que sucedió en la Asamblea Legislativa la semana pasada.